Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Creciendo en Familia. Como en la emisión anterior vamos a continuar, tenemos la fortuna de la presencia de mi colega, la doctora Mari Chiñas, psicóloga educativa, un servidor, Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta, y estábamos hablando, hicimos el propósito de mantener la continuidad, al menos intentarlo, porque luego parece que nos desviamos, ¿verdad? Y mantener la continuidad de este tema que estábamos tratando en la emisión anterior, Mari, con el ejemplo que es el maestro, y el maestro, la formación, y en algunos casos me atreví a emplear el término la deformación, que algunos maestros afortunadamente son pocos, y no creo que malintencionados, no malintencionados, no, que procuran ante sus alumnos al tomar actitudes permisivas, en exceso tolerantes, y será precisamente por eso, porque ellos a su vez no incorporaron, no aprendieron un esquema de disciplina no es rigidez, disciplina es madurez, entre otras cosas, poner cada cosa en su lugar. Se trata de, vamos a dar clase, pues vamos a dar clase, ¿sí? Vamos a divertirnos, dejamos la clase al lado y nos divertimos. Y nos desviamos, Mari, empezamos a hablar prácticamente al último de la cuestión de los jóvenes relacionados con la disciplina a nivel facultad, la imagen a nivel facultad, nuestras experiencias como maestros, como catedráticos universitarios. Quisiera ir un poquito más para atrás, Mari. Algo que a muchas familias les concierne y les ha afectado. Los maestros detectan en algunos niños, detectan cuando alguno de sus alumnos, alguno de sus alumnos tiene empieza a observarse en él una conducta diferente a lo habitual. Empieza a observarse no solamente cambios de conducta, sino también un deterioro, un déficit en el rendimiento escolar. Es motivo de canalización con frecuencia al psicólogo, al pedagogo, pedagoga de la escuela donde el niño está. No es difícil detectar qué es lo que está pasando en un niño cuando se da esto. Normalmente no es difícil. Quiero abordar el tema de el divorcio de los padres y el efecto en los niños. Aparentemente es muy obvio, pero es una situación muy compleja desde el ángulo, por una parte, de lo clínico. ¿Sí? Tú no te preocupes, hijo, el divorcio es asunto entre tu papá y yo. Ajá. Sí. ¿Se fijan ese absurdo? Sí, es asunto entre tu papá y yo. Y si el hijo preguntara, a ver, mamá, que no me preocupe, que no me afecte, el divorcio es asunto entre mi papá y mi mamá, y yo soy consecuencia ¿de qué? De la unión de ustedes dos. Entonces significa que si ustedes se desunen, se desarticulan emocionalmente y con frecuencia emocional y físicamente, pues en un sentido metafórico, el muchacho también se desarticula internamente. Por supuesto. Se desarticula. ¿Sí? Sí. Entonces, y se devalúa. Es de veras una situación muy compleja. Desde este ángulo, de tu ángulo, la psicología educativa, ¿qué es lo que nos puedes platicar al respecto, Mari? Sí, fíjate que obviamente un divorcio es un evento muy complejo, porque a pesar de que los papás, ¿no?, en el entendido de que hayan optado muy consensuadamente y como el último recurso de la separación, obviamente pues es una ruptura
que hay y una modificación en la vida de todos los miembros de la familia. Mientras más pequeños sean los niños, pues obviamente más difícil va a ser que acomoden estos sentimientos de pérdida, de desilusión, de que no me quieren. No debemos olvidar que en los primeros años los niños tienen la idea de que ellos tienen que ver con el mundo, ¿no? De que la luna los persigue, de que la muñeca es, ¿no?, parte importante de su vida. Entonces, si hay un evento tan fuerte como el divorcio, por supuesto que por la etapa de desarrollo, ellos van a pensar que ellos tuvieron algo que ver con ese rompimiento. Totalmente natural, en el desarrollo de un niño. Y entonces, si nosotros como adultos o los papás tienen el mal tino en algún momento, que también ahí, digo, no es culpabilizar, porque también están sufriendo un proceso de pérdida, de frustración, de fracaso, ¿no? Porque incluso muchos padres que se divorcian hablan, ¿no?, de un fracaso en la vida porque han roto. ¿Sí? Entonces, pues obviamente que tampoco están en una cuestión emocional tan estable como para poder darle a los hijos esta estabilidad. Entonces, en este caos que se da de sentimientos, pues obviamente que los niños van a tener muchas ideas encontradas, muchas frustraciones, y eso por supuesto que lo van a llevar a la escuela, ¿no? Y es ahí donde se detecta. Esto que tú comentas, la escuela también en los primeros años es un nicho importante para la detección de muchas cosas, no solo de estas pérdidas terribles, porque también es una pérdida, ¿no? Y en los manuales psicológicos nos hablan que una de las cosas con las que sufrimos más pues son las pérdidas, y el divorcio por supuesto que es una pérdida. Entonces hay un sufrimiento real de los niños y pues en la escuela se va viendo esto, ¿no? Hace un momento comentábamos fuera del aire que cómo afecta, ¿no?, en los niños esta circunstancia emocional en las cuestiones escolares. Entonces ahí es como también importante ver qué otros elementos tiene la escuela para continuar con los procesos, ¿no? Pensemos, es un niño de primer año, y ese es un dato importante, que está aprendiendo la lectoescritura y que en ese momento los papás se divorcian. Seguramente que ese proceso de lectoescritura no va a ser el más adecuado y que más adelante va a tener repercusiones en su proceso cognitivo. Entonces, sí es importante ver en qué momento de aprendizaje se encuentran los niños cuando hay una crisis de este tipo, para ver cuáles son los procesos que se van a ir afectando, no porque no sea capaz, sino porque las emociones intervienen en ese proceso. Me dejaste pensando, Mari, porque cuando en lo particular, como terapeuta, abordo el tema de la separación o divorcio en la pareja, y algunos padres muy conscientes, muy responsables, sabedores de que esta separación tendrá repercusiones, consecuencias en sus hijos, van a consulta. Sí. Van a consulta y son muy específicos. No venimos a tratar ninguna situación de pareja. Queremos manejar de una forma apropiada nuestra separación para afectar al mínimo al niño. De veras me he encontrado con mucha gente muy, muy consciente, muy madura. Pero lo que estás mencionando ahorita me llevó a pensar algo que, lo digo muy claramente, no había reflexionado en qué punto que señalaste. Como clínico, pregunto, ¿qué edad tienen los hijos? Sí. Pues no, tiene 6 años. Ay, en la torre. El otro tiene 12, el otro tiene 15. A los 3 les va a ir del cocol. Al que menos raspado va a salir es el de 6. Pero el adolescente le va a ir muy, muy mal, emocionalmente hablando, ¿sí? No había hecho hincapié
así lo digo abiertamente, honestamente, en cómo, dependiendo, o sea, clínicamente, sabemos cómo va a afectar a un niño de 6, a uno de 8, uno de 15, uno de 18, sí. o hijos de 20, unos 20 años, ¿sí? Perfectamente bien lo sabemos y lo manejamos en términos emocionales, sí, pero lo sabemos. Me llevan al niño, al jovencito, porque en la escuela le sugirieron un psicólogo clínico, porque algo está pasando en él, porque su rendimiento escolar está bajo, y entonces uno detecta que se trata de la situación A, B o C de carácter emocional, intramuros, en el hogar y demás. Pero no me he puesto a reflexionar, Mari, esto que expresas de las consecuencias a largo plazo, sí, a muy largo plazo, sí, hasta me están cayendo muchos 20, no alguno que otro, sí, de qué sucede cuando en el aprendizaje, en todo este proceso cognitivo, la incorporación del aprendizaje, lo que se da en un niño, en un jovencito, sí, en una persona, una personita, en el momento que sus padres se están separando y pretende el niño aprender álgebra, quebrados, trigonometría, pues sí, multiplicaciones, pues. Ajá, es un sinsentido. Ay, chamaquito, pon atención. Sí. Sí, pon atención. Lo que pasa entre tu papá y tu mamá a ti no te importa. Ajá, soy de cartón, ¿no? Claro, pues sí. Ok, ¿no? Aunque fuera, y lo subrayo, aunque fuera hijo adoptivo. Ah, sí, por supuesto. Lo adoptaron entre los dos. Así es. En común acuerdo, etcétera. Es decir, aquí está exento totalmente el aspecto desde mi punto de vista biológico. Sí, sí. Totalmente fuera. ¿Sí? Entonces, sí me puso a pensar esto, sí, que mencionaste. Y ahorita que comentabas que ya sabemos que le va a ir peor al adolescente, pues si no tiene los recursos, sí, pero si se los hemos dado, pues no, porque entonces va a poder poner, ¿no? Si sirve, ¿no? Así como el ejemplo, cada cosa en su lugar, ¿no? Y con la dimensión, ahorita decías, la madurez finalmente es entender qué me pasa y la dimensión en la que yo siento algo, ¿no? O sea, si es algo muy triste, sí, ¿no? No sé qué me va a deparar el futuro, pues no, ¿no? Pero si yo a lo largo de la infancia he aprendido, me han enseñado, ¿no? He vivido que esto de la autorregulación, por eso yo creo que ese es un término muy, muy importante, voy a poder sobrellevar mejor cualquier adversidad, independientemente de que sea la crisis de la adolescencia, de que estoy entrando en otras, ¿no? dimensiones físicas, biológicas, sociales. Esto va a permitir tener, ¿no? Pero en cambio en los niños más pequeños, que no tienen todavía estas estructuras de ese poder recurso, decir, ¿no? Ese sí, recurso de decir, bueno, esto siento y entonces, pero no sé qué es, ¿no? Entonces, pues lloro, hago berrinches, no hago mi tarea, le pego al hermano, ¿no? Lastimo a la mascota. Esto es precisamente porque no hay, ¿no? Una claridad, y eso tendríamos tanto como papás, como profesionales, de comprenderlo y de entenderlo, ¿no? Ahora, aunado a los procesos cognitivos que tienen dentro de la escuela, pues obviamente se complica más, ¿no? Entonces, sí, cuando haces, por ejemplo, alguna historia psicopedagógica y entonces dices, bueno, este niño tiene 4º año, tiene muchas dificultades para la lectoescritura, no sé qué, y entonces vas, ¿no? Vas y dices, los papás cuando él estaba en el proceso de enseñanza de la lectoescritura, tuvieron un divorcio, ¿no? Y aparentemente pues no pasa nada porque son muy maduros, lo platicaron, estuvieron, pero a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle que es la vida escolar de una persona y que sabemos que la vida escolar pues también casi en la actualidad va con la vida, ¿no? Es que tomé nota de esto porque es un punto de veras tan importante, tan profundo que
quiero hacer esta observación. Dentro de la psicoterapia sabemos que, es decir, hay una herramienta, tenemos una herramienta, algunos terapeutas, que es una subespecialidad, que es la hipnoterapia. ¿Sí? Entonces, cuando hay algún evento traumático, en algunos casos, solamente si es necesario, ¿sí? Porque pues no hay terapia a la carta. Algunas personas que saben que practico la hipnoterapia llegan y me dicen, doctor, quiero que me hipnotice. ¿Sí? Se me haría la analogía a lo mejor un tanto exagerada si uno llegara con un médico, doctor, quiero que me opere. Sí. ¿Y de qué tú? No, pues nomás para ver qué se siente. No, pues, no va por ahí el asunto, ¿verdad? Claro. Entonces, fíjate cómo lo relacioné, estimado público, cómo nutre tanto las conversaciones, sobre todo con gente preparada, Mari, gracias, porque si encontramos un niño, un joven que tiene determinado rechazo a una asignatura, o algún área, al área social, al área de humanidades, al área físico-matemáticas, etcétera, sí, y en los demás tiene buen rendimiento, porque me he cansado de verlos, que tienen áreas que rinden muy bien, y otras áreas catastróficas. Sí. Entonces, es un trabajo tan interesante porque ¿qué sucedió en ese momento? ¿Sí? ¿Qué sucedió en el momento? Emocionalmente, sabemos que las emociones es como una neblina que aparece en el camino. ¿Sí? Sabemos que ahí está el camino, pero no lo vemos y no sabemos. Lo que más vale es pararse y hacerse un lado, porque si en esta neblina pretendemos seguir el camino, podemos cometer un error e irnos a un precipicio. Esas neblinas son las emociones. Entonces, esas emociones necesitamos tenerlas bien claras. Qué choque, qué impacto, siguiendo esta analogía con el manejar durante una neblina, qué evento se dio, qué accidente, qué incidente, qué accidente en la vida o incidencia se dio durante ese periodo que emocionalmente estaba el joven o la persona en general, al margen de su edad, estaba tan abrumado, ¿verdad? Sí. Sí, inundado de emociones que no podía tener sus procesos intelectuales de una forma ordenada, acomodada, para poderlos optimizar, para poder incorporar todo el conocimiento, en síntesis, para tener un sano desarrollo cognitivo o procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque estaban las emociones. Claro. Fíjate que ahora que comentas esto, hay, bueno, hace ya finales del siglo pasado, principios de muy en boga un nombre que se dice necesidades educativas especiales, ¿no? O sea, esta corriente que surge de la educación inclusiva, ¿no? Cuando se pensó en que los niños con alguna discapacidad entraran a las escuelas regulares, ¿no? Obviamente también es todo un proceso, no nada más es que entren y ya, ¿no? Sino verdaderamente se trata de que entren y que tengan un aprendizaje y que egresen. Dio muchas posibilidades de mirar esto también para los niños regulares, ¿no? Que no tengan ninguna discapacidad. Y entonces, en estos estudios, en la profundización de estos estudios, como cualquier ciencia, ¿no? Se da esta parte de la serendipia, ¿no? Que se aparecen ahí algunas cosas que no habíamos visto. Es también el papel de los maestros. Se ha estudiado también que las necesidades educativas especiales a veces también son producto de los maestros. Entonces, aparte de esta analogía que se me hace muy linda de la niebla, ¿no? Cuando tenemos alguna cuestión emocional, también hay algunos maestros que en su proceso de enseñanza dificultan el aprendizaje. Y entonces también ahí se puede instaurar una necesidad especial en algún área. Entonces, hoy se considera eso, fíjate, hace 20 años yo podría decir que nadie hablaba de esto y hoy sí se reconoce como que los maestros también pueden ser
o pueden propiciar esta necesidad especial. Los aprendizajes. Sí, qué situación tan interesante. Y retomando lo que nos fue llevando a este punto, es la cuestión de carácter situacional en casa. Decíamos hace un momento, el divorcio entre los padres. Pero ¿qué sucede, Mari, cuando los padres divorcian, rompen, bueno, a veces ni siquiera los rompen, no permiten que el hijo establezca una relación social, una profunda relación social, profundo aprendizaje social con el proceso cognitivo en el orden de lo escolar? ¿Sí? A ver si les parece familiar esto. Tú vas a la escuela nada más a estudiar, nada más vas a eso. Sí. Pues fíjense, señores padres de familia, que eso no es cierto. No. En algunas ocasiones, algunos padres me dicen, doctor, mi hijo ya no quiere estudiar, ya no quiere ir a la escuela. Ah, pues dale gusto. Estamos hablando de finales de primaria, secundaria o prepa. Dale gusto. ¿En qué forma vas a darle gusto? ¿Ya no quieres ir a la escuela? No vayas, hijo. No vayas, mi amor. Pero aquí estás en la casa, por supuesto. Claro. ¿Sí? Aquí estás en la casa, de aquí no sales. Y déjenlo 4 días, una semana. Es que va a reprobar, de cualquier forma va a reprobar, porque no está estudiando, no va con gusto. ¿Qué sucede? Que el chamaco al rato ya está que no se aguanta ni él. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es ir a la escuela a socializar. Sí. Los cuates, los amigos, las amigas, etcétera. Va a socializar. Ese aprendizaje importante también que es la socialización. Vital. Por supuesto. Vital. Lo comentábamos. ¿De qué sirve? En la penúltima emisión estábamos hablando de esto, ¿verdad? Una persona que ha desarrollado su intelecto en el orden de lo científico, etcétera, y que es un gran personaje en la ciencia, pero no tiene inteligencia social. Sí la tiene, no la ha desarrollado. Por supuesto. ¿De qué le sirve? De nada o de muy poco. Y fíjate que hoy, hablando de estas distintas inteligencias, ¿no? Cuando se habla de las capacidades y aptitudes sobresalientes de alguien, que antes decíamos, pues es un genio, es un superdotado, ¿no? Hoy se habla de que no podemos clasificar a alguien como con capacidades y actitudes sobresalientes, si es que no es en todas las áreas, fíjate. Sí. Esa nueva clasificación se me hace muy interesante porque entonces no nada más, o sea, ya se le está dando realmente el peso a no nada más lo cognitivo, sino es la cuestión afectiva, la cuestión social, el manejo, las emociones, la posibilidad de ser sensible ante la naturaleza, ante la música, ante el arte. Y entonces ahora quizá tengamos una concepción, ¿no? O una categoría teórica más clara de lo que es un genio, que hace algunos años era así como él con su bata en el laboratorio solo, ¿no? Así como encerrado, ¿no? Así como sí, entonces eso ya no, o sea, ya no es más por ahí la clasificación, y eso habla de un reconocimiento a las cuestiones sociales. Bueno, ¿no? Desde ese ángulo, uno de mis personajes favoritos es Charles Darwin. Por supuesto, ¿verdad? De todos. Sí, la persona que en alguna otra forma nos interesa la ciencia, sabemos que Darwin, sus aportaciones, no es solamente lo que nos enseñó, lo que nos mostró, su pensamiento, el fondo de su pensamiento. ¿Por qué lo asocié, lo que estás comentando, Mari, con Darwin? De veras, es fascinante el conocer a Darwin. Esta clasificación reciente que citas, de que es un genio, ya lo está globalizando, o sea, es la nueva concepción. Sí. Bueno, Darwin, a su manera, por supuesto, hace 2 siglos, un poco más de 2 siglos,
siglo XIX, mediados del XIX, hace esa cita. No tal cual, por supuesto, sí, sino desde su concepto como biólogo, como evolucionista. ¿Cuáles son las especies exitosas? Las especies exitosas son las que mejor se adaptan, las que permanecen, las que evolucionan. Una especie puede ser muy apta para una sola función, pues no va a desarrollarse, no va a evolucionar, no va a permanecer. ¿Sí? La adaptación, ¿no? Exactamente, la adaptación. Sí, la adaptación. Entonces, cuando una especie aprende a vivir, la expresión puede sonar peyorativa, pero es un ejemplo de supervivencia, como cucaracha en el frío. Son lentas las cucarachas, pero les das tantito calor y en lugares muy fríos, donde hay calorcito, hay cucarachas. Sí. Hay cucarachas. Sí, y los psicólogos, ¿no? que trabajan la inteligencia infantil, ¿no? Vygotsky, Piaget, todos ellos, la inteligencia es adaptación, ¿no? O sea, así clarito, ¿no? O sea, ese es el concepto de inteligencia de Piaget, por ejemplo, ¿no? Es adaptación. Entonces, pensamos en los niños, ¿no? En cualquiera de las circunstancias favorables o desfavorables, que ellos se adaptan a las circunstancias, ¿no? Y entonces podremos citar, pues, los niños de la guerra, ¿no? Los niños migrantes, los niños en condición de calle, o los niños que tienen la fortuna de tener una familia formal. Finalmente es adaptación lo que los hace sobrevivir, ¿no? Sí, crecí mi infancia, adolescencia en México, DF, y en la primaria en la que estaba, hubo una época en que empezaron a entrar niños extranjeros. ¿Por qué? Pues porque hacía muy poco tiempo recién había terminado la Segunda Guerra Mundial y mucha gente que venía de Europa empezó obviamente a incorporar a sus niños en la escuela primaria, que eran mis compañeros, y observamos ese detalle. Algunos hablaban un español pues escaso, rápidamente lo aprendieron siendo niños, pero sus costumbres, la forma como nos veíamos recíprocamente, eran niños que estaban empezando a adaptarse. Al cabo del tercer, cuarto, quinto año de primaria, eran exactamente igual que los demás, ¿sí? Entonces, ese proceso adaptativo, ¿sí? Un sujeto, como lo mencionas en este modelo actualizado, una persona inteligente, no es aquel que sobresale en un área de la ciencia, es aquel que sobresale en forma global. Así es. Global, ¿verdad? Sí. Ahorita recordé una situación de el fregón esférico, el que es muy bueno para todo. Más o menos quedaría eso, ¿verdad? Sí. Y lo opuesto, que recuerda a este chiapaneco que ya falleció, el autor de Picardía Mexicana, el tonto esférico, que es tonto desde el ángulo que lo veas, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces el sujeto esférico, pues realmente es inteligente, el que se adapta. Sí. Mari, ¿alguna opinión al respecto? Donde llegó el momento de despedirse en esta emisión. Sí, pues yo creo que, bueno, para concluir, diría a los papás que estén muy atentos de los procesos de sus hijos, ¿no? Y que nos toca como adultos favorecer esos procesos por el bien de los hijos primero, de nosotros mismos y de la sociedad. Mari, muchísimas gracias por tu apoyo. Estimado público, gracias por su presencia, gracias por el tiempo que nos han dedicado. Estamos aquí en Creciendo en Familia para orientarlos. Si ustedes desean mandarnos algún correo, regeneración.pluralidad.com, con mucho gusto lo recibiremos y pues vamos a tratar de abordarlo con la mayor asertividad en la mejor forma posible. Muchas gracias, muy buen provecho.